La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, gracias a Dios por su misericordia y su favor para con cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar, pedir la dirección de Dios para lo que vamos a hablar en esta tarde. Padre eterno, gracias Señor, porque tu misericordia y tu favor ha sido grande para con cada uno de nosotros. Porque tú has estado ahí, nos has acompañado y nunca nos has abandonado, Dios. Gracias por tu favor, gracias por estar ahí, por estar atento, pendiente, por siempre suplir nuestras necesidades, Señor, principalmente espirituales, Dios. Gracias por tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para lo que se va a decir en esta tarde. Sea conforme a tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El tema del cual vamos a hablar en esta tarde, hermanos, titula El precio de la codicia. El mundo en el que nosotros vivimos se encuentra inmerso en una constante tensión entre la vida y la muerte, hermano. Guerras, discusiones, pleitos, contiendas, manifestaciones de ira de todo tipo, enojo y toda clase de desavenencias entre los mismos seres humanos constituyen el panorama que de manera habitual, diría yo, presentan los noticieros tanto nacionales como internacionales. La humanidad avanza hacia su propia destrucción y sin percatarse de eso, sin mostrar interés y mucho menos sin intentar evitarlo. Resulta difícil, hermanos, comprender cómo es posible que el mundo tal y como lo conocemos, el mismo en el que nosotros habitamos hoy, esté siendo llevado hacia la destrucción por las acciones de los mismos seres humanos. Dicho de otro modo, ¿quién desearía destruir su propia casa? Desde cualquier perspectiva razonable, yo diría que eso carece de todo tipo de sentido. Nosotros conocemos bien el estado actual en el que nos encontramos. Y por eso es que surge la pregunta: ¿cuál es la causa de que todo esto ocurra? Porque de manera tan ilógica el ser humano combate contra sí mismo con el fin de destruirse. Dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones, hermano. Y son pasiones que
la escritura dice que combaten en nuestros miembros dentro de nosotros mismos. Eso se resume en algo muy sencillo, y es que esas pasiones que combaten en nosotros son el materialismo, mundanalidad y posesiones. Estos dos pueden esclavizar a una persona a tal punto de llegar a dominar su propia vida. La mundanalidad y las posesiones tienen bajo control nuestro mundo, y a raíz de ellas es que se han desencadenado todo tipo de tragedias y todo tipo de hechos lamentables de destrucción que hoy podemos vivir. Todo esto, hermano, de lo que les estoy hablando es producto de codiciar y desear más de lo que ya tenemos. Mira, hermanos, con tal de conseguir y de poseer más, suceden varias cosas. Los esposos discuten, los hombres hurtan y asesinan, los empleados se rebelan, los empleadores acumulan, los niños, podríamos decir, refunfuñan y hacen pataletas, y las naciones hacen guerras. La vida como nosotros la tenemos, vivir y disfrutar de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, lamentablemente es ignorada con tal de conseguir y de poseer más y más. Sería profundamente lamentable pensar que todos participemos de la misma codicia y el mismo deseo carnal que caracteriza a un hombre que actúa movido únicamente, diríamos, por sus instintos. Y precisamente por esa razón es que Santiago advierte acerca de esa condición, dejando claro que si un creyente se encuentra en un estado semejante, su situación delante del mismo Dios puede volverse especialmente seria y compleja. Mire que él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago pretende señalar que no es posible que la iglesia adopte el comportamiento propio de un adúltero espiritual. No podemos declarar que amamos y seguimos a Cristo, mientras que al mismo tiempo mantenemos comunión con las pasiones y deseos que caracterizan al mundo egoísta que hoy tenemos. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este punto es bastante claro y yo diría que llega a ser impactante para cualquier persona. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que la vida y el cuerpo de una persona son mucho más valiosos que la misma comida que ingiere y la misma ropa que viste. En pocas palabras, que la vida del hombre y su cuerpo es mucho más valioso que las posesiones y el materialismo. Entonces, ¿por qué permitir que estas cosas secundarias consuman y dominen la vida de una persona? Tantas personas controladas por las necesidades y otros controlados por los lujos, por las cosas materiales que hay en este mundo. Es claro que ninguno ignoraría el deseo de poder tener más allá de ciertas necesidades básicas o poder conseguir algunos lujos que
a todos nos brindan cierta comodidad o cierto gusto. Todos quisiéramos tenerlo, de eso no hay duda. Y no está mal, hermanos, no está mal el querer tener algunas cosas que nos pueden brindar cierto confort, por alguna manera mencionarlo o describirlo. Pero el punto es sencillo y es claro. La vida es más que meras cosas, incluso más que la comida, más que las comodidades, más que la misma ropa. El problema es que esto puede dominarnos a tal punto de ignorar y descuidar al mismo Dios mientras trabajamos por conseguir esas cosas. Trabajar día y noche y luego preocuparnos por cómo guardar lo que ya conseguimos y cómo lograr conseguir más y más. Esto es un problema. Y finalmente llegamos a nunca estar satisfechos con suplir para las necesidades que tenemos, sino que querer tener más y más, querer tener cosas mejores, cosas más grandes, querer tener algo tan ostentoso o tan grande como lo puede llegar a tener el prójimo. El problema básico de nosotros los hombres es establecer prioridades y determinar qué debe ser primero en la vida. Ese ha sido el punto de inflexión, diría yo, y el problema del hombre por el cual actúa de esta manera. La primera prioridad del hombre, hermanos, debe ser tener cuidado de su vida. ¿Y tener cuidado de su vida qué? De su vida eterna, de su eternidad. ¿Por qué va a preocuparse el hombre por unos años tan breves cuando tiene la oportunidad de sustentar su vida, esa vida que es para siempre? ¿Por qué buscar solamente las cosas que sustentan y adornan el cuerpo físico, y eso por un breve tiempo? Puesto que la misma Biblia nos dice que ese tipo de cosas se desvanece. ¿Por qué no buscamos primeramente lo que puede sustentar y adornar nuestra vida en la eternidad? Son buenas preguntas que cada uno de ustedes se debía hacer. Cada uno de nosotros nos debemos hacer. Y esto es algo que será difícil de vivir y de entender. Eso es claro. Nosotros los seres humanos estamos muy enfocados en todo aquello que es tangible, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos aprovechar físicamente para suplir todos nuestros deseos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Solamente, hermanos, hay dos tesoros: la tierra y sus tesoros, o Dios y sus tesoros. En pocas palabras, cosas físicas y materiales o cosas espirituales y eternas. Y tampoco con esto, con este mensaje que Santiago da y que el mismo Jesús da acerca del reino de los cielos, están sugiriendo que una persona no se prepare para la vida. O sea, que una persona sea perezosa, no. Que una persona sea indolente tampoco, o despreocupada, con una actitud como de nada me importa, ¿cierto? Ellos no están diciendo eso. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios no va a apañar una vida con una actitud licenciosa, perezosa, carente de iniciativa, carente de esfuerzos y carente de planificación. Las personas tienen que atender sus responsabilidades en este mundo. El punto y lo importante y lo que estamos tratando de decir es que muchas personas caen en la trampa de centrar su mente y sus pensamientos, energía y esfuerzo
en las mismas necesidades y en los mismos lujos de la vida. Y el creyente no debe estar envuelto ni enredado en los asuntos de este mundo. ¿A qué punto, hermanos? A llegar a ser consumidos tanto por obtener que quede poco o nada de espacio para pensar en Dios. Eso es lo importante. Es tener el temor de no tener lo suficiente y gastar lo que nos queda de tiempo tratando de obtener más a causa de nuestra propia incredulidad y por ende nuestra codicia y avaricia. La persona que trabaja para ganar más y más nunca conoce a Dios, nunca conoce el amor y nunca conoce el cuidado de Dios. Nunca aprende que Dios se ocupa de aquellos que realmente confían en Él. Y el mandato es claro. Nosotros no debemos de preocuparnos. Debe consumirnos nuestra relación con Dios. Debemos tener las prioridades correctas que nos lleven a tener como primordial a Dios, a servir a Dios y ayudar a las demás personas. Luego, atender las necesidades y en algunos casos, hermanos, para muchos de nosotros, los lujos son añadidos. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de ello. Cuando Dios ve una persona despreocupada por las cosas de este mundo, atendiendo a sus responsabilidades, sí, como les decía ahorita, pero cuando digo despreocupado es poniendo a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa, Dios se encarga de añadir las añadiduras, literalmente hablando, y valga la redundancia. Y esas añadiduras muchas veces pueden ser lujos sin confort para nuestra propia vida física. Yo diría, hermanos, en una frase que lo pueda ayudar a resumir, y es: las prioridades correctas van a generar los resultados correctos. Mientras menos preocupación por las añadiduras, más abundantemente pueden llegar a nuestra vida. Suena como ilógico y a veces suena como una contrariedad, pero según las escrituras así funciona. Mientras menos preocupación por las añadiduras, más abundantemente pueden llegar a nuestra vida. El deseo y la mente centrada y enfocada en mostrar a Cristo, en vivir a Cristo, es la expresión más precisa de una vida dedicada que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lucas capítulo 21, versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El punto es, hermanos, nuestro mundo, a medida que pasa el tiempo, se convierte cada día en un mundo más materialista y profundamente centrado en las cosas terrenales. Y nosotros no podemos permitirnos seguir esa corriente. Dios advierte sobre ese asunto porque conoce perfectamente la época y las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Por eso debemos ejercer el cuidado, podríamos decir, debido, y procurar mantener el equilibrio adecuado en nuestra vida, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré.
debemos manifestar alegría, gozo y paz con lo que Dios nos ha dado, con aquello que hoy poseemos, porque la Escritura afirma claramente que Dios cuida de cada uno de nosotros, independientemente si tenemos muchas cosas o tenemos pocas cosas, hermanos, si somos millonarios o no lo somos, si tenemos lo justo o tenemos cosas de más. Debemos saber que la Escritura dice que a todos sus hijos Dios los cuida. Cuando nosotros nos esforzamos desmedidamente y desgastamos nuestra propia vida en el afán de obtener más, de conseguir más, los resultados terminan siendo peores. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual mengua cada día más, vivimos cada día peor delante de Dios, pero queriendo acumular materialismo, cosas materiales que finalmente, si no están alineados con la voluntad de Dios, es como tratar de echar dinero en un saco roto. Entonces la invitación es a que permitamos que Dios sea que provea, el que provea en el momento adecuado, que Él lo considere cuando sea su voluntad. Como le decía ahorita, Dios conoce todas las necesidades de sus seguidores, de sus hijos. Dice la Biblia, hermanos, que incluso Él conoce a todas las aves del cielo. Mire lo que dice el Salmo 50, versículo 11. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y dice la misma escritura que sustenta a las mismas aves, les da de comer a las mismas aves. Y ahí no termina todo. Jesús mismo dijo que nosotros valemos muchísimo más que los animales, que cualquiera de ellos. Mateo capítulo 10, versículos del 29 al 31 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, la decisión recae sobre cada uno de nosotros, hermano. Podemos llegar al extremo de enfermarnos y sentirnos mal por querer obtener y obtener y obtener y conseguir. Y eso precisamente ha ocurrido con muchas personas. A causa de la codicia y la avaricia, muchos de ellos desarrollan un montón de problemas, hermanos. Y hablo de problemas físicos, problemas cardíacos, problemas pulmonares, intestinales, estrés, depresión, ansiedad, hermanos. Las personas piensan muchas veces que el afán y establecer malas propiedades puede acarrear problemas aún físicos, pero sí que los trae. Estamos en la sociedad donde hay demasiados problemas físicos a raíz no de enfermedades como tal, sino del deseo y el afán por conseguir más. Y todo este cuerpo físico que Dios nos ha dado lo empieza a manifestar. Todas estas enfermedades que vienen al día de hoy en nuestra sociedad, tantas personas en refugios, en hogares de descanso, de reposo, hermanos, son el resultado del estrés generado por el constante deseo de poseer más. La enseñanza de Santiago, hermanos, confronta directamente la raíz del conflicto humano, las pasiones desordenadas que al dominar el corazón humano conducen al materialismo, a la codicia y finalmente, dice la Biblia, a la enemistad con Dios. Nuestro mundo, que está cada vez más inclinado a lo terrenal, nos invita constantemente a seguir esa corriente.
Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos llama siempre a levantar nuestra mirada y a ordenar las prioridades conforme a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera. La verdadera vida no se encuentra en la acumulación de bienes, ni en el afán de obtener más, sino en una correcta relación con Dios, en la confianza plena en la provisión de Dios y en un corazón que está libre de avaricia. Y para ir terminando, hermanos, Cristo nos recuerda que el valor del ser humano supera con creces, hermanos, cualquier posesión. Y que un hombre verdaderamente sabio busca primero el reino de Dios, confiando en que todas las demás cosas que hay en este mundo van a ser añadidas en el tiempo en que deban ser añadidas. Nuestro mundo está lleno de personas inteligentes, pero no de personas sabias. Por eso, como creyentes, debemos tanto examinar el corazón como cuidarlo de crear amistad con el mundo, para no caer en el adulterio espiritual del cual nos habla la Biblia y que compromete nuestra comunión con Dios. Hermanos, la fe auténtica se evidencia en la vida de una persona cuando vive contento con lo que Dios le dio, cuando descansa en el cuidado de Dios, cuando rechaza las pasiones que lo lleguen a desviar su mirada de Cristo. Y la oración a Dios debe ser que nos mantengamos firmes, que seamos siempre sobrios y que seamos personas equilibradas y sabias, recordando siempre que Dios conoce nuestras necesidades, que Dios cuida de nosotros siempre con fidelidad, que Dios nos llama a vivir para lo eterno, no para las cosas efímeras, porque finalmente este mundo perecerá. Y de esa manera, hermanos, vamos a llegar a experimentar la paz, la verdadera paz, la plenitud que todos queremos tener en el mundo, pero que no todos lo consiguen porque no conocen la solución que es Cristo y la plenitud que proviene de una vida verdaderamente centrada en agradar y hacer la voluntad del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque hasta el día de hoy sigue hablando a nuestras vidas y nos sigue ayudando. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, lleno de amor y de misericordia, lleno de toda paciencia con cada uno de nosotros, Dios. Nos ayudas, nos corriges, nos llevas por el camino correcto, Dios, si aún nos hemos desviado, Padre. Te pedimos que mantengamos una relación firme contigo a través de tu palabra, confiando y creyendo en ti, Señor, teniendo fe en que tú nos has dado lo que necesitamos y nos darás las añadiduras en tu tiempo perfecto, Señor, y que debemos confiar y seguir adelante, Señor, creyendo y amando tu palabra y el hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las personas que escucha este programa. Las bendigo y te pido que las ayude, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.